Mi Marianela, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Ahí estoy justo Bien, poniendo. bien, llegando del trabajo recién. Ay, sí. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Vale la pena el sacrificio, chicas. Sí, vale la pena. No, llegando a mi casa me conecto por la laptop. Ya vamos a esperar que se conecten más de las compañeras para poder iniciar la clase. Son y 35 y 40 empezamos, ¿ya? 5 minutitos para darles el chance. Ya, ya. Hola, Miss, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, linda? Ay, Miss, otra vez con dolor de cabeza. Otra vez con la práctica y molestando. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido allá en las... ¿Sigues en la selva? Sí, Miss, sigo por acá. Ay. Vamos a esperar ahorita. Son y 37 y 40. Ya vamos 3. A ver si hay alguna más. Entran de los otros ciclos de las chicas. Si no, ya para iniciar, ¿ya? Ahorita ya iniciamos, chicas. Profesora Marianela, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Yuri. ¿Qué tal? Está de Qué cumpleaños, Yuri. Ah, Sí, happy birthday to you. Feliz cumpleaños, Yuri. sí, profesora, a ver si terminamos pronto. Ya, para que te vayas al tono, no te preocupes. Para que arme la fiesta, el bailongo. Sí, no te preocupes, la vamos a hacer. Una Qué bien. consulta, profesora. Dime. La nota de práctica, ¿en dónde le puedo visualizar?
A ver, sé que es en cursos selectivos, pero ahora eso no me ha dicho bien la Miss Gladys, pero sí, yo de ustedes sí he pasado las notas, pero creo que no estaba dentro de lo que me dijo el profesor Lang, es que no estaba, creo que dentro del ciclo, algo así. Creo que recién es para este, o no sé cómo lo están llevando, porque ella me dijo que era como curso selectivo, algo así me dijo la Miss Gladys. Entonces yo supongo que esa nota ellos lo deben de mantener, pero sí, sí les he dado yo todas las notas, ustedes estaban bien, porque son pocas las que quedaron también, pues, ¿no? Sí. Entonces, pero Ajá. sí, yo le voy a preguntar de todas maneras a la Miss Gladys dónde es para que ustedes lo puedan ver, porque el semestre pasado, en el ciclo anterior, yo llené, pero no había en la plataforma. En mi plataforma no estaba. Entonces, recién esta vez he visto que ya está como curso, todo eso ya está. Yo supongo que a lo mejor se va a correr, van a tener ahí 2 notas o ya para el otro les va a salir como curso selectivo. Pero sí, sí, sí estaba. Así me dijo la Miss Gladys, curso selectivo. Pero igual le voy a hacer la consulta y yo les paso la voz, pues chicas, para que ustedes lo puedan visualizar. Sí, pues esa era mi consulta porque duro he sufrido para irme al caserío a hacer mis prácticas, porque ahora no puedo visualizar nada. No, sí, no te preocupes. Yo le voy a decir a la Miss para que ¿Esta lo clase puedan cuánto es? visualizar. Este ciclo también tienen que llevar a ustedes lo que es su práctica. Si es que para que vayan buscando igual sus colegios y para poder mandarles la hojita. Mire, Ya, yo supongo que esta vez será igual, 3 veces por semana, me dijo la Miss, pero si en el caso de ustedes, como es lejos, podría ser hasta 2 veces, pero me avisan para poder hacerles ya la carta, todo eso. No sé si ya pueden encontrar otro lugar o va a ser en el mismo lugar. ya eso está por conversar, pues porque todavía no hemos visto como yo en realidad como tenemos problemas del CIA, como que no hemos alcanzado vacante y eso queremos que nos solucionen porque toda nuestra zona ya saben de eso también. Y estamos esperando que nos den algo, una buena noticia, o sea, con eso ya nosotros ya nos vamos. Porque así nomás nos han dicho ya, el director ya no está ahí ya, el que era. Y ahora Ah, no hacer eso, porque la otra vez, al menos a él le conocíamos, al director, ¿de? Pero claro, en este pues. caso, y ahora lo que nos están diciendo, porque todos los que están haciendo sus prácticas, ellos están presentando ahí sus notas, en qué ciclo están, todo el día y nomás le bajan con una contraseña. Y nosotros no tenemos nada de eso. Por eso, pues, nos han dicho que acá le llaman de los títulos chimbos, títulos falsos. Alumnos chimbos, ya nos están diciendo ya. ¿En dónde? Ya, Y mira, esa eso es hay que, la sí, cuestión, es un profesora, problema. yo estaba de que ya nos solucionen eso porque también, ¿no? Es para estar más tranquilos, ¿sí? Y hacer las cosas con ganas. Ahora, espero que esta semana ya nos solucionen porque nos han enviado un comunicado ahí. Ay, qué bueno, mira, sí, de verdad eso yo no manejo mucho, no tengo la información, pero sí, ¿cómo se llama? De todas maneras, yo le voy a hacer también la consulta a la Miss Gladys, ¿no? Cómo es con el caso de ustedes, porque como tú me dices, ¿no? En algunos casos sí es necesario, pues, ¿no? De que ustedes tengan todo habilitado y que todo esté, pues, formal, ¿no? Para que ustedes también no corran el riesgo de que les digan así, ¿no? Que son como que no son alumnos, ¿no? Son profesora estrafa, como le dicen, ¿no? Pero no es así, porque yo sé que la Miss Gladys justamente estaba buscando todo eso, estaba tratando de arreglar todo lo que vendrían a ser las documentaciones, pero igual yo voy a hablar con ella para poder, ¿no? Hacerle la consulta y también para que tengan lo de su nota y todo eso, ¿no? Porque sí he visto, mira, por ejemplo, por acá llegan también para pedir su práctica, por ejemplo, de lo que es el psicología, y se presentan solamente con la carta, que les manda la universidad, se están, ¿cómo se llama? Se presentan con el director, todo, y él les habilita, les da el permiso para que puedan hacer la práctica, ¿no? En este caso, psicología. Yo supongo que es el mismo mecanismo que estamos llevando con ustedes.
¿no? Pero por ahí, claro, tienes razón, a veces les piden alguna documentación más o les piden algunas cosas más. Más que nada por lo que como es provincia y todo se va de acá de Lima para allá, entonces yo supongo que por ese lado también será, pues, ¿no? De que hay esa dificultad o pueden pensar que es diferente, ¿no? Porque tal vez allá en provincia llevan de otra forma lo que es los pedagógicos, ¿no? Y acá en Lima se lleva también de forma diferente. Pero igual le voy a hacer la consulta, Yuri, a ver qué me dice la Miss y cómo se me en base a eso ya estamos conversando, ¿no? En el caso de nosotros, bueno, seguimos con lo de la práctica, en este caso la clase, ¿no? Que va a ser todos los martes, igual a las 7:30. Y vamos viendo ya dónde podemos hacer la práctica. Yo sé que el semestre pasado fue bien complicado para conseguir, ¿no? Pero tal vez si hemos hecho un bonito trabajo y hemos estado ahí, como que por ahí se nos pueden abrir nuevamente las puertas, ¿no? Porque no solamente es tal vez el director, sino a veces los comentarios de los mismos padres de familia, de los docentes, cuando ustedes han estado ahí haciendo la práctica, y eso ya es como que vamos haciendo nosotros también nuestro currículum ahí, ¿no? Con los padres y con los mismos estudiantes, ¿no? Cuando ven nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, entonces eso se reconoce, chicas. Entonces vamos viendo por ahí cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Miren, este ciclo lo que vamos a trabajar bastante y yo les voy a apoyar es en el sentido de saber elaborar lo que son las experiencias de aprendizaje, las sesiones de aprendizaje y vamos a ver todo lo que son los criterios de evaluación y en este caso lo que sería la evaluación formativa, ¿ya? En base a eso nos vamos a enfocar porque ya ustedes están entrando o van avanzando a un ciclo mayor y es necesario que conozcan justamente cuál es todo el proceso para una elaboración de una experiencia de aprendizaje. El ciclo anterior habíamos visto como que las partes más grandes, ¿no? Que de dónde sale o de dónde parte mi experiencia de aprendizaje, de todo un proyecto, de todo lo que vendría a ser, ¿no? El PI, el PCI, el reglamento interno, etcétera, son documentos de gestión que nosotros los vemos generalmente en el mes de marzo, ¿no? Ahí nosotros vamos haciendo toda nuestra planificación anual, o sea, todo lo que vamos a hacer durante todo el año, ¿no? Que incluso ustedes cuando han estado haciendo la práctica, obviamente que el profesor, ¿no? Les ha facilitado en algunos casos las experiencias de aprendizaje o la planificación anual para que ustedes se guíen y puedan ver qué experiencias son las que continúan, ¿no? Como les decía, la planificación anual es algo, ¿no? Es mi meta, que es lo que yo voy a trabajar de acá en adelante hasta el mes de diciembre, ¿no? Ahí yo voy a colocar todas mis actividades. Y estas actividades se van a ir agrupando en experiencias de aprendizaje. Esas experiencias de aprendizaje son las que yo voy a trabajar y van a durar exactamente 3 semanas o 4 semanas, dependiendo de cómo se organice la institución educativa, ¿no? Actualmente estamos en la mayoría de colegios con 3 semanas. Cada experiencia de aprendizaje dura 3 semanas en base a un propósito que nosotros vamos a tener, una problemática, ¿no? Que parte de justamente lo que yo tal vez en el mes de marzo he visto, ¿no? O hago un diagnóstico, porque generalmente hacemos un diagnóstico todo lo que es el mes de marzo, viendo cuáles son las necesidades que tienen nuestros chicos y en base a eso podemos ir, ¿no? Ampliando o haciendo una visión de lo que vamos a trabajar durante todo el año. ¿Ya? Eso creo que usted lo habíamos visto también el semestre pasado, ciclo pasado vimos eso, ¿no? Lo que era el PI, PCI, ¿no? Entonces, en base a eso está nuestra planificación anual. También les hablé que era una planificación anual, ¿no? Que es justamente lo que les digo a ustedes, ver todo lo que voy a trabajar en un año. ¿A través de qué? De pequeñas experiencias de aprendizaje y que van a ir a tal vez apuntar hacia una problemática. Entonces, el día de hoy justamente vamos a hablar de eso. Vamos a ver qué es una experiencia de aprendizaje, ¿no? A veces nosotros decimos, no, es como una unidad. Antes, sí, anteriormente nosotros, antes de la pandemia, lo trabajábamos como unidad de aprendizaje y duraba exactamente 4 semanas, o sea, un mes, ¿no? Y a veces lo relacionábamos con la fecha cívica, lo podríamos relacionar tal vez con algo que pasaba en mi institución educativa, casi parecido a la experiencia de aprendizaje. Cuando viene la pandemia, nosotros cambiamos una unidad de aprendizaje por una experiencia de aprendizaje. O sea, se modifica, ¿no?
menos para lo que son en la currículum y más que nada para los colegios estatales, cambiamos, ya no era una unidad de aprendizaje, algunos particulares mantienen unidad de aprendizaje, pero para los que trabajamos para el Estado cambió. Ya no va a ser una unidad de aprendizaje, sino va a ser una experiencia de aprendizaje, que justamente es más corta. Ya no va a ser un mes, sino van a ser solo 3 semanas, ¿ya? 3 semanas. En base a esas 3 semanas, yo apunto a lograr algo. O sea, sí o sí mi experiencia de aprendizaje tiene que apuntar hacia el logro de algo. Recuerden que nosotros trabajamos lo que son el enfoque por competencias. Entonces, cada experiencia de aprendizaje va a apuntar hacia ciertas competencias que yo quiero desarrollar con mis estudiantes. Es decir, qué competencia quiero trabajar de matemática, qué competencia voy a trabajar de comunicación, de personal, de ciencia, de religión, de arte, ¿no? O sea, no es que nosotros en esa experiencia de aprendizaje yo sí o sí tengo que trabajar las 3 competencias de matemática, perdón, de comunicación, las 4 de matemática, voy a hacer todas las de religión, voy a hacer todas las de ciencia, todas las de personal, no. Nosotros en la experiencia de aprendizaje justamente vemos estamos haciendo en el análisis, ¿no? ¿Qué competencia es la que mi niño no ha desarrollado? La más común es, por ejemplo, en matemáticas resuelve problemas de cantidad. ¿Y por qué? Porque ahí justamente tenemos lo que son operaciones básicas, tenemos lo que son las fracciones. Entonces, en operaciones básicas, nuestros chicos siempre, ¿no? Como que hay un bajo nivel o a veces hay que seguir y seguir durante todo el año con la práctica. Entonces, esa competencia, por ejemplo, se repite mucho durante todas las experiencias de aprendizaje. Pero, por ejemplo, la competencia que es resuelve problemas de incertidumbre, ¿no? Movimiento y localización, como que no lo utilizo tanto. Puede ser que la utilice 3 veces en el año, 4 veces, ¿no? Dependiendo de las necesidades de mi estudiante. Porque si yo veo que mi estudiante no avanza en esa competencia, entonces tengo que seguirla reprogramando y reprogramando, ¿ya? Al final, o sea, no es que tú digas, no, pero profesora, este mes solamente estoy haciendo, por ejemplo, 2 competencias de matemática y los papás se van a quejar porque no estoy trabajando todo. No, porque la idea y lo que te pide el ministerio es justamente eso, ¿no? Que durante todo el año tú al final hayas trabajado justamente las 4 competencias, pero en el año, ¿no? No te obliga a que tú trabajes las 4 competencias en la primera experiencia, en la segunda, en la tercera, en la cuarta. No, solamente te pide que lo trabajes durante todo el año. Y eso creo que es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Porque a veces, como les repito, nos ponemos en ese plan de que tal vez no entendemos o decimos, no, pero tengo que hacer todas las competencias, todas de matemática, todas de personal. No, porque en personal también son varias, ¿no? Tenemos 5 competencias en el área de personal social. En ciencias son 3, pero generalmente hay una que no trabajamos mucho, ¿no? Entonces, más trabajamos la que es indaga y la que es, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de la otra. Pero son 3 competencias y más trabajamos 2. Explica e indaga, son 2. Las que más trabajamos, porque la otra es más que nada cuando hacemos los experimentos o damos una solución tecnológica. Y esa, por ejemplo, en el año se trabaja a veces muy poco. Entonces, por eso les decía, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Y eso es lo que les voy a plantear hoy día. Vamos a ver qué es una experiencia primero de aprendizaje, hacia dónde apunta la experiencia de aprendizaje y qué tenemos que tener en cuenta para desarrollar nuestra experiencia de aprendizaje. Porque ustedes ya tienen que manejar eso, ya tienen que saber elaborar una experiencia de aprendizaje. Porque ya sé que están haciendo sus prácticas, ¿no? Y ya generalmente el docente les facilita a ustedes la experiencia lista para que ustedes saquen de ahí sus sesiones. Pero es importante que conozcan también cuál es el proceso de una experiencia de aprendizaje. Y ya después, ya vamos a entrar justamente de lleno a lo que van a ser las sesiones de aprendizaje, para ayudarles a ustedes a elaborar las sesiones de aprendizaje en base justamente a lo que hemos hecho nuestra experiencia de aprendizaje, ¿ya? Entonces, ahorita les voy a compartir, a ver, creo que lo tengo acá. Les voy a compartir, sí, acá está. Ahí les comparto para que podamos, a ver. Y acá está.
Sí se observa, ¿no, chicas? Ya. Acá, por ejemplo, yo les he encontrado estas diapositivas que justamente son para las orientaciones regionales para elaboración de las experiencias de aprendizaje. O sea, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros para elaborar nuestras experiencias de aprendizaje? Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra actividad del día de hoy? Justamente brindar orientaciones para elaboración de las experiencias de aprendizaje en el marco del Currículo Nacional de la Educación Básica, ¿no? Antes era pues a partir del DCM, ¿no? El diseño curricular, pero ahora pues ya trabajamos con lo que es el currículum nacional, que eso también lo habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Que era en este caso en el semestre pasado, habíamos visto justamente eso, ¿no? Que era el currículum nacional, cuándo fue aprobado, cuántas competencias tiene, cuántas capacidades, etcétera. ¿Ya? Entonces, ese es el propósito de nuestra actividad del día de hoy, justamente brindar las orientaciones para la elaboración de las experiencias de aprendizaje. Vamos a primero fundamentar la planificación con experiencias de aprendizaje. O sea, primero qué fundamentos necesitamos saber, ¿ya? Primero que nosotros trabajamos a través de lo que es el enfoque por competencias, que está en el Currículum Nacional de la Educación Básica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos dice? Que las actividades deben de partir de situaciones significativas y funcionales. O sea, nosotros todo lo que realicemos, en este caso más que nada nuestra experiencia, debe apuntar a una situación, a algo que esté sucediendo en el entorno del estudiante, ¿no? En este caso, por ahí, no sé, puede ser de que se vea la contaminación ambiental, puede ser que por ahí, si queremos trabajar acerca de lo que son los sismos, todo eso, defensa civil, ¿no? Va a partir acerca de eso, ¿no? Si hay tal vez demasiada contaminación sonora, porque hay muchos micros, estamos en una avenida principal y pasan demasiado y hacen demasiada bulla cuando nosotros estamos trabajando. Por ahí también puede ser, ¿no? Si hablamos de la, la proteger nuestra biodiversidad, ¿no? Entonces, todo parte siempre, chicas, de una situación significativa. O sea, nosotros no podemos partir de, tal vez, no sé, yo quiero el Día de la Madre, voy a hacer todo Día de la Madre. No, ya no nos basamos nosotros tanto a lo que son fechas cívicas, sino nosotros nos basamos más a situaciones significativas, situaciones del contexto del niño, ¿ya? A fin de que el procedimiento pueda ser aprendido con la capacidad para utilizarlo cuando sea necesario, ¿no? Ese es el enfoque por competencias. Partir de una situación significativa y funcional para que después lo que el niño aprenda lo pueda utilizar cuando él lo necesite, ¿no? Otro, por ejemplo, nos dice Solé que para sentir interés hay que saber qué se pretende y sentir que ello cubre alguna necesidad, es decir, la necesidad de poder saber, de saber realizar, de informarme, de profundizar acerca de un tema que tal vez yo realmente quiero conocer, porque si no es significativo para el niño, obviamente el niño no va a querer conocerlo, no va a querer aprenderlo, ¿no? Desde luego, si un alumno no conoce el propósito de una tarea, difícilmente va a poder llevarlo a cabo, ¿no? Porque si yo no sé el propósito, o sea, ahorita les estoy dando, por ejemplo, a ustedes el propósito, ¿no? ¿Qué vamos a aprender hoy día acerca de justamente lo que es una experiencia de aprendizaje? Ese es mi propósito. Y ustedes también cuando hacen una sesión de aprendizaje o tal vez cuando ya hacemos primero la experiencia, tenemos que tener un propósito. ¿Qué queremos tal vez apoyar? No es que con esa experiencia vamos a solucionar algo o va a dejar de contaminarse el planeta o va a dejar, ¿no? De tal vez de, no sé, de que sean mejores por ahí ciudadanos o algo. No, sencillamente con eso nosotros apuntamos a que tal vez sea algo que el niño va a ir mejorando, que va a ir lográndolo poco a poco, ¿no? No es que de frente vamos a tener pues una respuesta inmediata, ¿no? Entonces, en otro, por ejemplo, Perrenau nos dice, en el campo del aprendizaje solo se estimulará a un estudiante a crear competencias de alto nivel, haciendo que se enfrente regular e intensamente a problemas relativamente numerosos, complejos y realistas que movilicen diversos tipos de recursos cognitivos. O sea, si nosotros lo estimulamos al estudiante, él va a poder crear competencias de alto nivel, pero si nosotros no lo estimulamos, nuestro estudiante va a quedar ahí, no va a tener esas ganas de tal vez seguir aprendiendo, de tal vez mejorar aquellas competencias que él todavía no las puede desarrollar.
Luego nos dicen que para involucrar a los alumnos con su aprendizaje, presentadas en el aula, deben estar íntimamente conectadas con sus necesidades sociales. Lo que también nos decía Zavala, ¿no? Que debe de partir de situaciones significativas del estudiante, del niño, de algo de su realidad. Porque si no, de lo contrario, el niño no va a encontrar esa, ¿no? Esa conexión. Debe decir, ay, por las puras aprendo eso. Ay, no sé esto. No. Pero si nosotros lo conectamos eso, si nosotros vemos que parte de la necesidad de él o de algo que él realmente conoce, ay, sí, profesora, de verdad, pues ahí tiran bastante basura, o sí, profesora, de veras, pues no. Yo he visto que ya no hay ciertas aves, que ya ahorita el clima está cambiando demasiado, a pesar de que estamos en la primavera o ya hemos entrado a primavera, pero ¿por qué llueve? ¿Por qué hay esas lloviznas? ¿Por qué hace tanto frío, no? Entonces, parte justamente de eso, ¿no? De ellos mismos, de que nosotros le planteamos una situación y ellos comienzan al toque, ¿no? A abrirse, a decir muchas cosas, a relacionarlo con el aprendizaje que van a llevar. Y eso nos va a lograr, vamos a poder lograr nosotros que realmente el niño aprenda, ¿no? Y mejore en aquellas competencias que tal vez él todavía necesita, ¿no? Acá nos dice, las necesidades sociales pertenecer a la realidad inmediata del alumno, lo que les decía, y relacionarse con los avances técnicos, de los cuales la mayoría de los ciudadanos somos usuarios, ¿no? Eso nos dice Macedo. Entonces, el Minedo, ¿qué nos dice Minedo, no? Que el enfoque por competencias es partir de situaciones significativas, de aprender haciendo, ¿no? Y que obviamente debe haber un interés y disposición como condición, o sea, generar en el niño ese interés, esa disposición para que él quiera aprender. Porque de nada vale que nosotros enseñemos, ¿no? O veamos teoría tal vez, pero si el niño no tiene la disposición para aprender. Entonces, si no, no lo vamos a lograr. Entonces, el enfoque por competencias de nuestro currículo nacional justamente se basa en eso, en partir de situaciones significativas, del contexto del niño, de la realidad inmediata del alumno, para que se puedan lograr más avances con ellos, ¿ya? Luego tenemos las experiencias de aprendizaje. A ver, acá nos dice, las experiencias de aprendizaje son un conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o un problema. O sea, nosotros partimos ahí de justamente, ya, le presento la situación, el niño me dice que esto, que el otro, ¿no? Pero ahí yo le tengo que plantear un desafío, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la contaminación, yo le puedo decir, bien chicos, ¿y cómo podemos dar a conocer nosotros a nuestra comunidad que debemos de evitar, ¿cómo se llama?, echar basura en las calles? Entonces ya yo le estoy dando al niño, ¿no?, una pregunta. ¿Cómo le puedo yo hacer de que las personas dejen de contaminar o dejen de tirar basura ahí en la esquina, supongamos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el niño te va a comenzar a decir, uff, profesora, podemos hacer pancartas, profesoras, podemos hacer esto, podemos ir a hacer una marcha, podemos hacer, no sé, ir a hablar con las personas, entrevistarnos tal vez con algún representante de la municipalidad para que nos ayude. Entonces, siempre vamos a tener con la experiencia de aprendizaje un desafío a cierto problema para que el niño lo pueda enfrentar, ¿no? Y tiene sus etapas, son varias etapas sucesivas y por lo tanto se extienden varias sesiones. Lo recomendable es, por ejemplo, 2 sesiones por día. Dentro de mi experiencia de aprendizaje, yo debo de planificar 2 sesiones por día, ¿no? Generalmente es una desde que inician hasta el recreo y otra del recreo hacia la salida. ¿Por qué? Porque a veces el tiempo nos queda corto y como les digo acá, no es solamente copiar, escribir, hacer, no, sino que dentro de esto, cuando trabajamos las sesiones de aprendizaje, hay momentos, ¿sí o no? ¿Cómo se llama? Cada sesión tiene sus momentos, tiene un inicio, tiene un proceso y tiene un final, un cierre. Ahora, dentro de eso, por ejemplo, en el desarrollo, hay ciertos procesos pedagógicos que se dan de cada curso, de cada área, ¿no? Por ejemplo, comunicación tiene sus procesos, matemática tiene sus procesos. Entonces, en base a eso, por eso se dice que se extiende, como les digo, lo recomendable es solamente 2 sesiones, ¿no? Una en la mañana, las primeras horas y otra ya para la salida.
Que inclusive a veces queda corto, porque como se hacen los trabajos en grupos, por ahí se hacen actividades para que los chicos refuercen, hay todo un inicio, hay todo un desarrollo, hay un cierre, entonces conlleva buen tiempo, ¿no? Entonces, lo recomendable son 2 por día, ¿no? Entonces, por eso nos dice acá que es un conjunto de actividades. Dentro de las experiencias de aprendizaje, miren, si son 3 semanas, son 5 días por cada semana. Entonces, son 5 por 3, 15 días, ¿no? Y dentro de cada día, ¿no? Cada día tenemos 2 sesiones. Entonces, son 15 por 2, son 30. Son un promedio de 30 sesiones que tú haces por experiencia de aprendizaje. Si sacamos educación física, ¿no? Nos están quedando un promedio de, son 3, nos queda un promedio de 21, 22, dependiendo clases, ¿no? Dependiendo, porque son ahora 3 horas de educación física. Entonces, por ahí nos queda pues entre más de 20 sesiones de aprendizaje, perdón, claro, sesiones de aprendizaje que nosotros tendríamos que tener o que se van a programar dentro de mi experiencia de aprendizaje, ¿ya? Porque se va programando de acuerdo a lo que yo voy a desarrollar. O sea, una vez que yo tengo la situación, el desafío, etcétera, en base a eso, yo genero mis sesiones de aprendizaje. O sea, y todas tienen que estar relacionadas o apuntando a la solución, ¿no? De ese desafío que yo estoy planteando. ¿Quién planifica la experiencia de aprendizaje? Nosotros, los docentes, ¿no? Nosotros lo planificamos. Ahora, puede ser en acuerdo con los estudiantes o tú guías de tal forma que lo que tú has planificado, también los niños te lo hayan dicho, ¿no? O sea, por ahí yo voy a hacer contaminación, ¿no? Lo que les decía, y los chicos me pueden dar muchas ideas, pero yo voy como que encaminando hacia aquellas actividades que yo deseo realizar con ellos para poder dar, ¿cómo se llama? ¿No? Plantear o desarrollar el desafío que me está dando la experiencia de aprendizaje. Los estudiantes pueden plantear las actividades para enfrentar el desafío, ¿no? O sea, ellos me dicen, ¿no? Yo hago una presentación de la experiencia porque siempre hay una clase que se llama presentación de la experiencia, en donde yo les muestro a los chicos a través de imágenes, ahí tal vez puede ser un video o algo, y los niños me dicen, profesora, esta experiencia va a tratar de tal cosa. Correcto, vamos a tratar de eso. Entonces, ¿qué podremos hacer? ¿Qué podríamos hacer, ¿no? Para solucionar este problema o algo. Y ellos te van dando diferentes actividades. Y ya tú, como les digo, vas manejando eso de tal forma que apunten a lo que tú ya habías planificado. ¿Cómo son estas actividades dentro de las experiencias de aprendizaje? Deben ser potentes porque desarrollan el pensamiento complejo y sistémico. Deben ser también coherentes y consistentes porque tienen interdependencia entre sí y secuencia lógica. También deben ser auténticas porque hacen referencia a situaciones reales o simuladas, ¿ya? Perdón, entonces, esto es una experiencia de aprendizaje, un conjunto de actividades que van a conducir a los estudiantes a enfrentar una situación. ¿Y quién va a dar la situación? Nosotros, pero siempre verificando de que sea del contexto de los estudiantes, ¿no? Yo, por ejemplo, no les puedo hablar del friaje. Acá no hay friaje, ¿sí o no? Donde hay el friaje es en provincia. Entonces, eso no sería dentro del contexto del niño, ¿no? O yo no le puedo hablar, por ejemplo, de los huracanes, porque ese no es mi contexto. El niño no conoce, puede verlo en televisión, pero no es el contexto de él, no es algo que pasa. Sin embargo, yo sí le puedo hablar de un sismo, tal vez, ¿no? He visto, como dicen, ¿no? Octubre es el mes de los temblores. Entonces, tal vez para este mes yo puedo gestionar, ¿cómo se llama? ¿No? O ver en mi experiencia de aprendizaje que puedo tratar tal vez de eso, ¿no? Por ahí lo que sí a veces tratamos de hacer relacionar son cuando es aniversario de los colegios, ¿no? Tal vez a través de actividades o de algo que apunten justamente, ¿no? Tal vez a la celebración del aniversario, ¿no? Que es generalmente, ¿no? Un tema ahí que moviliza todo la institución educativa, ¿no? También puede ser a veces la que es del Día de la Madre, porque también es otra actividad que mueve bastante, ¿no? Dentro de una institución educativa. Entonces, todo eso apunta a esas actividades, nosotros las proponemos y los niños también nos pueden decir, nos pueden plantear, pero nosotros vamos encaminando justamente a que
sean las actividades que nosotros tal vez estamos pensando, ¿no? Luego tenemos ¿qué criterios debemos tomar en cuenta para valorar si una experiencia de aprendizaje permite desarrollar competencias? O sea, ¿cómo yo veo? A ver, esta experiencia que voy a desarrollar el día de hoy, ¿apuntará al desarrollo de competencias? ¿No? O sea, yo puedo planificar, ya está mi experiencia bien, chévere, todo, pero de pronto digo, ¿estará apuntando a desarrollar las competencias o no? Entonces, ¿qué debo de tener en cuenta? ¿Qué criterios? Primero, que presente una situación, problema significativo. Lo que les decía, ¿no? Que apunte tal vez a que hay suciedad en el colegio, tal vez puede ser de que en las horas de recreo no hay una buena convivencia, puede apuntar a eso mi experiencia, puede apuntar, como les decía, hacia un fenómeno natural, en este caso ha pasado un sismo, o vamos a entrar, ¿no? Por ejemplo, es muy común en octubre siempre que vean temblores, ¿no? Por ahí puede ser de que quiera ver lo que es ahorita el cambio climático. Estamos viendo de que estamos entrando en una nueva estación, sin embargo está haciendo frío, es como que el invierno se hubiera retrasado. Entonces, parto de algo que sea del contexto de los estudiantes, ¿no? Entonces, por eso dice, presenta una situación, problema significativa. O sea, ¿significativo para el niño? Sí, ¿no? Yo le puedo, por ejemplo, en mi experiencia de aprendizaje que estoy trabajando yo este mes, es acerca de la biodiversidad. Entonces, ¿yo cómo lo he relacionado? Justamente con esto del cambio climático. O sea, ¿cómo podemos proteger la biodiversidad si por ahí, ¿cómo se llama? Las personas seguimos contaminando, ¿no? Y por eso es que se está dando este cambio climático, porque hay cosas que están alterando, ¿no? Todos los climas. Entonces, por ahí yo voy como que encaminando mi situación problemática a los temas que tal vez o a las competencias que yo quiero desarrollar en mis estudiantes, ¿no? Otro, que mi experiencia permita el desarrollo del pensamiento sistémico y complejo. O sea, ¿lo estoy logrando? ¿No estoy logrando? ¿Hay sesiones que apuntan a eso? Entonces, si sí hay sesiones que apuntan a eso, es porque sí estoy desarrollando el pensamiento complejo. Exige la combinación de las capacidades y de las competencias. O sea, estas se movilizan, ¿no? O sea, estoy utilizando diferentes capacidades, diferentes competencias, y en base a eso voy a desarrollar la situación problemática. Sí, entonces no hay problema. Voy bien con mi experiencia de aprendizaje. Incentiva la gestión autónoma del aprendizaje. O sea, el niño puede desarrollar solo a través de tal vez actividades en grupo, tal vez actividades que él pueda hacer en casa, tal vez actividades en las cuales tengamos que investigar, etcétera, ¿ya? Y facilita la evaluación formativa. Vamos a hablar más adelante ya en uno de los temas justamente qué es la evaluación formativa. ¿A qué apunta la evaluación formativa? No es una evaluación en la cual, como antes, ¿no? Que evaluábamos a través de números, sino que ahora es una evaluación formativa, quiere decir que el niño siempre está en un inicio, un proceso, y luego ya llega a un logro destacado, ¿no? Entonces, esa es una evaluación formativa, no es que el niño de frente, no, ya, 0, 0, 0, no. Ahora es una evaluación formativa en la cual el niño va a ir progresando. No va a ser algo estático, sino formativa. Se va a ir formando, poco a poco lo va a ir logrando, ¿no? Entonces, para que una experiencia de aprendizaje sea significativa y pertinente al desarrollo de las grandes metas del currículum nacional, se deben, a ver, espérenme, que acá está, no lo veo, porque ya está, perdón, y ahora sí. Entonces, para que una experiencia de aprendizaje sea significativa y pertinente al desarrollo de las grandes metas del currículo nacional, se debe tomar en cuenta el propósito de aprendizaje y los criterios de evaluación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir propósito de aprendizaje? Cada sesión tiene un propósito de aprendizaje. Cada sesión. Y eso tal vez ustedes lo han visto cuando han estado haciendo la práctica, y tal vez los profesores, ¿no? Los docentes de esos colegios le han estado facilitando algunas sesiones también a ustedes, ¿no? Cada sesión tiene un propósito de aprendizaje. ¿Qué voy a lograr? ¿Qué quiero lograr con esa sesión? Y a la par tiene criterios de evaluación. ¿Qué voy a evaluar de esa sesión de aprendizaje? Por eso les digo, ¿no? En esta vamos a ver justamente qué es una experiencia de aprendizaje, y en la siguiente clase vamos a ver justamente ya qué es una sesión de aprendizaje, y por ende, dentro de la sesión de aprendizaje vamos a tener
los propósitos y los criterios de evaluación, que es muy importante también que ustedes conozcan, ¿ya? A ver, si lo paso, no, se va a mover todo. A ver, esperen un ratito. Voy a dejar de compartir un ratito, chicas, porque como moví la fichita, la diapositiva, entonces se movió todo. A ver, esperen un ratito. Ya está. A ver, ahora lo pongo en grande para que lo podamos ver. Ya está. Ahora, ¿qué elementos deben de tener las experiencias de aprendizaje? ¿No? O sea, primero que va a tener un título. O sea, ¿qué título le voy a poner a mi experiencia de aprendizaje? Si yo voy a hablar de la biodiversidad, entonces, por ejemplo, ¿cuál sería mi título? Que sintetice también toda mi situación, ¿ya? Por ahí, si voy a hablar, no sé, acerca de la contaminación ambiental, también. Si voy a hablar acerca, no sé, es el día se acerca Navidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, como generalmente para el mes de diciembre ya hacemos nosotros como que un repaso de todas las actividades que vamos realizando, entonces por ahí, ¿no? Celebramos con entusiasmo y amor la llegada de la Navidad, ¿no? Recordando nuestros aprendizajes, un ejemplo, no es que sea así, ¿no? Entonces, siempre nuestras experiencias de aprendizaje tienen que tener un título y ese título tiene que sintetizar la situación que yo voy a trabajar, ¿no? Porque yo no puedo poner, festejamos la Navidad, nada más, no, pero ¿cuál es mi situación problemática? Tal vez que el niño en ese mes sepa compartir, tal vez refuerce sus aprendizajes. Entonces, en base a todo eso, ya nosotros colocamos un título, ¿ya? Disculpen, voy a tomar un poquito de agua, que estoy también mal con la garganta. Ahora, otro elemento que tiene nuestra experiencia de aprendizaje es que tiene que tener una situación, o sea, un contexto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una situación? Es la descripción de una situación de contexto. Ahí es donde yo planteo un problema desafiante de interés del estudiante. Ahora, esa problemática, esa situación puede ser real, que realmente esté sucediendo cerca a ellos, o tal vez lo puedo simular, pero de tal forma que apunte justamente a lo que yo quiero lograr con mis niños, ¿no? Que ellos conozcan. Tal vez puede ser de que no, quiero trabajar todo lo que es defensa civil, quiero trabajar todo lo que es situaciones de riesgo, etcétera. Entonces yo por ahí puedo simular, ¿no? Como que que las estructuras tal vez de la institución educativa, al ser antigua, pueden caer ante un posible sismo y, ¿cómo se llama? Y podríamos tener situaciones de riesgo. Entonces miren cómo es algo simulado, ¿no? No necesariamente las paredes se van a caer, pero yo lo simulo de tal forma que el niño pueda entender, ¿no? Entender la situación y puede decir, sí, profesora, ¿no? Esa pared se puede caer. Y si hay un sismo y esa pared se cae, podemos tener heridos, podemos tener por ahí, no sé, tal vez, no sé, muertos, o por ahí cómo podríamos atender esos heridos, y qué tal si al toque hacemos nuestros simulacros o bajamos como hacíamos en los simulacros, etc. Entonces, el mismo niño ve la situación y él mismo plantea como que posibles actividades, posibles, ¿cómo se llama? Causas, consecuencias, podríamos decir más, consecuencias que podría acarrear esa situación. Entonces, mi experiencia de aprendizaje, como les digo, tiene que plantearse eso, una buena situación. O sea, ya sea real, porque yo también puedo decir, no, no sé, hay mucho desorden de las motos, supongamos, ¿no? Entonces yo digo, es una situación que el niño sí lo ve. Chicos, ustedes han visto que afuera, cuando nosotros salimos del colegio, hay demasiados autos, hay demasiadas motos que se meten todo y pueden ocasionar algún accidente o algo. Es algo real, es de su misma realidad del niño. Ahora, de las paredes es simulado porque no necesariamente ahorita va a haber un terremoto, no necesariamente ahorita va a haber un sismo y va a hacerla caer, ¿no? Pero yo lo simulo o lo voy relacionando
de tal forma que el niño pueda entenderme la situación. Y partiendo de esa situación, nosotros vamos a poder ver qué actividades vamos a desarrollar, ¿ya? Incluye el reto formulado como pregunta o descripción. Generalmente en una experiencia de aprendizaje, cuando nosotros queremos hacer el reto, o sea, qué es lo que va a hacer el niño, ¿no? Entonces nosotros lo hacemos a través de una pregunta. Por ejemplo, ¿de qué forma podemos, cómo se llama ahí, no? Como les decía, ¿de qué forma podemos dar a conocer a la comunidad de no sé, los peligros que pueden tener el hecho de tener, no sé, de que las motos transiten cerca a la institución? Un ejemplo así, ¿no? Entonces, siempre va como pregunta. El reto siempre se realiza como pregunta. ¿De qué forma? ¿Cómo podríamos? ¿No? Entonces, generalmente así es como una pregunta abierta a través de la cual el niño te va a poder dar diferentes respuestas. Aparte de eso, aparte de la situación, que es lo primero que va en mi experiencia de aprendizaje, nosotros tenemos un propósito. Es decir, dentro del propósito de aprendizaje van a estar la descripción de los aprendizajes a lograr con la experiencia de aprendizaje. Es decir, ahí yo voy a colocar todas las competencias, todas las capacidades, todos los estándares, los desempeños, los enfoques transversales, todo lo que yo voy a trabajar en esa experiencia de aprendizaje. O sea, en esas 3 semanas debo colocar, si en matemática voy a trabajar 3 competencias, cuáles son esas capacidades de esas 3 competencias, cuáles son sus estándares, cuáles son los desempeños, qué enfoques transversales, todo va ahí. De ahí les voy a mostrar una experiencia como para que ustedes más o menos se guíen, ¿ya? Otro, viene la parte que es la producción y actuación. Es decir, ahí vamos a tener un producto integrador. O sea, voy a tener una evidencia, ya sea tangible o intangible, que demuestre el aprendizaje global alcanzado por el estudiante al finalizar el desarrollo de la experiencia. Por ejemplo, ¿no? Si yo estoy hablando de lo que es la contaminación, que cómo está afectando el clima, que por acá, por allá, yo debo de tener una evidencia, un producto final. Por ejemplo, puede ser un pasacalle. Voy a hacer un pequeño recorrido alrededor de mi institución educativa con mis pancartas, que ya previo he hecho pancartas en mi clase tal vez de comunicación. O sea, en mi clase de comunicación, perdón, hicimos afiches ya. Entonces yo puedo salir con mi afiche ahí de lo que vendría a ser la contaminación ambiental. ¿Me entienden? O sea, el producto integrador tiene que ser algo conciso. Puede ser un mural. En ese mural voy a poner diferentes cosas, ¿no? De todo lo que he ido desarrollando en estas semanas. Puede ser un díptico en el cual digo, ¿cómo se llama? Acciones para evitar la contaminación ambiental. Ya, estoy haciendo un díptico, estoy haciendo un tríptico. Puedo hacer tal vez, no sé, un video. Ese es mi producto integrador, donde todas las áreas van a tener que ver. Por ejemplo, si yo voy a hacer un video, voy a trabajar, por ejemplo, lo que son, ¿cómo se llama? Lo que es de CRT, ¿cómo le dicen a ellos? No son competencias, tiene su nombre, ¿no? Ya se me fue el nombre ahorita. Tiene que ver tal vez con algo de matemática, tiene que ver con algo de personal social, tiene que ver con algo de ciencia, o sea, todas las áreas se juntan para este producto integrador. ¿Por qué se juntan? Porque tal vez en ciencia trabajé algo de la contaminación, las clases de contaminación, tal vez en personal social vi también algo de la contaminación, ¿no? Por ahí cuáles son, qué son, por qué se produce. Puedo haber hablado del cambio climático, puedo haber, ¿no? Varias cosas, o sea, todo se integra. En comunicación pude haber hecho tal vez leído textos informativos, puedo haber hecho un texto argumentativo de por qué, cómo podemos tal vez mejorar y evitar contaminar el medio ambiente. Entonces, ese producto integrador, chicas, es algo que va a generar que se movilicen todas las competencias de todas las áreas en un solo producto, ¿ya? Ahora, también pueden ser producciones o actuaciones, evidencias de proceso que realizan los estudiantes y que demuestran los aprendizajes en progresión logrados en relación con los propósitos. Es casi lo mismo. O sea, puede ser alguna producción, algo que ellos hagan, ¿no? A través de ese producto integrador. Finalmente, vienen las actividades, es decir, se va a planificar
las estrategias organizadas en las sesiones que permitirán alcanzar los aprendizajes en el tiempo. Se planifican a corto plazo. O sea, ahí es donde yo les digo, mi experiencia de aprendizaje tiene un cuadrito donde se pone por semanas, ¿no? Semana 1, semana 2, semana 3. Y en esas, cada semana vienen todas las sesiones de aprendizaje que yo voy a realizar durante esta experiencia, ¿ya? Entonces, estos son los elementos que debe de tener tu experiencia de aprendizaje. Yo les voy a mostrar después una experiencia de aprendizaje en la cual justamente nos vamos a dar cuenta de que tiene una situación, tiene un propósito, tiene una producción y tiene sus actividades. Y también tiene un título que va a sintetizar justamente toda la situación que yo voy a trabajar, ¿no? Tiene que ser también un título que como que llame la atención también del estudiante y obviamente parta de la situación que sea del contexto de ellos, ¿ya? Entonces son los elementos que debe tener nuestras experiencias de aprendizaje. ¿Cuál es el flujo de elaboración de una experiencia de aprendizaje en un trabajo colegiado? ¿Cuándo llamamos trabajo colegiado? Cuando nosotros nos reunimos con todas las profesoras de nuestro grado, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en segundo grado, me voy a juntar con todas las profesoras de segundo grado. Ese es un trabajo colegiado, cuando las 4 personas, 2 personas, 3 personas que son del mismo grado realizan o planifican lo que van a trabajar en esa experiencia de aprendizaje. Entonces, primero es el diseño y planificación, que donde se da, lo que ya yo les había dicho, en la planificación anual, ¿no? En la planificación anual es donde vamos a determinar situaciones, ahí voy a programar las experiencias de aprendizaje y se puede modificar, sí. Por ejemplo, yo puedo haber hecho ya toda mi secuencia de mis experiencias de aprendizaje. Voy a hablar de tal. Pero por ahí, supongamos, no sé, en la experiencia 5, ya, pasó algo. Tal vez aumentó la delincuencia cerca a mi colegio, ya tal vez han robado a varias personas, a las mamitas o algo. Entonces yo puedo cambiar ¿cómo se llama? Mi experiencia de aprendizaje. Y si iba a hablar, no sé, por ahí estaba hablando yo de lo que es, a ver, ¿cuál puede ser ya? Contaminación, yo sigo con la contaminación. O de la biodiversidad, yo iba a hablar de la biodiversidad. Entonces ya no hablo de eso, lo cambio a esta situación de tal vez lo que es la convivencia, lo que es el respeto, tal vez los valores, ¿no? Porque está habiendo mucha delincuencia. Entonces, yo lo puedo cambiar. Es flexible, siempre y cuando parta, como les vuelvo a repetir, de una necesidad que sea o de algo que esté sucediendo en el contexto de los niños. O sea, yo no lo voy a cambiar, no, es que quiero hacer ahora, ya no voy a hacer de la biodiversidad, voy a hacer, no sé, de Santa Rosita de Lima. Lo cambio. No, o sea, por eso les digo, tiene que partir de una necesidad, tiene que partir de su contexto. O sea, si yo estoy viendo que hay robos, tal vez han asaltado, por ahí puede haber, no sé, alguien le han disparado, tanto, puede ser. Ahora, puede ser también, ¿no? Hubo un accidente de tránsito cerca a mi colegio. Entonces puedo trabajar con todo lo que es justamente eso, ¿no? Seguridad vial. O sea, puedo cambiar mi experiencia de aprendizaje tal vez a eso. ¿Por qué? Porque pasó un accidente. Entonces yo puedo relacionar ese accidente en mi situación y ahí lo pongo, ¿no? Los alumnos de la institución educativa tal se sienten muy preocupados porque últimamente han habido muchos accidentes de tránsito cerca al colegio, ya sea por la falta no sé, de por ahí semáforos o porque los autos no respetan. Miren cómo yo voy planteando mi situación. ¿Ves? ¿En base a qué? Justamente alguna actividad o algo que ha sucedido dentro o fuera de mi institución educativa, ¿no? Entonces, en base a eso, ya el niño lo ve que es de su contexto, ve que es de su realidad, entonces va a ponerle como que más empeño, ¿no? ¿Cuál es la segunda parte del flujo? O sea, ¿cuál es la secuencia, ¿no? Sería el diseño y producción del contenido pedagógico. O sea, nosotros vamos a diseñar la experiencia de aprendizaje. Ya, muy bien, me junté con Linda, me junté, pues, ¿no? Con Yuri, ya estamos armando las 3, vamos a hacer nuestra experiencia de aprendizaje. Ya vamos a hacer, ¿saben qué? Vamos a hacer de tal cosa, porque mire, hemos visto que los niños, ¿no? Por ahí no tienen hábitos de higiene, entonces vamos a trabajar nuestra experiencia de aprendizaje justamente de eso, ¿no? Ya estamos, ya la diseñamos. Ahora vamos a ver, ¿no? ¿Cómo se llama? Elaboración de la experiencia de aprendizaje en equipos
¿no? En este caso para ver por los grados, por los ciclos, tal vez también, ¿no? Luego vamos a ver una revisión y validación de la experiencia por el equipo docente. O sea, ¿nos salió bien? ¿No nos salió bien? Tal vez mi meta era que mis chicos hagan pancartas y saliéramos a la calle y camináramos unas cuadras. Entonces vamos a revisar si todo lo que habíamos planificado se logró, si realmente se lograron las competencias que habíamos planteado. Y si los niños todavía les falta, entonces, ¿qué pasa con esa revisión y validación? Que eso me va a ayudar a que en la siguiente experiencia yo pueda coger tal vez algunas competencias o repetir algunas competencias, porque sencillamente pues he visto que no lo han aprendido mis estudiantes, o sea, que no lo hemos podido desarrollar bien. Entonces, lo vuelvo a colocar, ¿ya? Entonces, ese es el flujo. La planificación anual, luego el diseño y producción del contenido pedagógico y la fase final, que ya cuando la experiencia de aprendizaje es aplicada para el desarrollo de las competencias. ¿Cómo diseñamos y elaboramos una experiencia de aprendizaje? Que eso es básico también que ustedes conozcan, ¿no? ¿Cómo vamos a elaborar la experiencia de aprendizaje? Justamente como yo les había dicho, ¿no? Tenemos que partir de las necesidades de aprendizaje del niño. Vamos a analizar el estándar y o los desempeños, la competencia y sus capacidades para determinar el propósito. O sea, yo tengo que ver todo esto. Primero, necesidades de aprendizaje. ¿De dónde saco las necesidades de aprendizaje? Justamente de mi anterior experiencia de aprendizaje. O sea, yo voy a ver qué necesidades aún tienen mis niños. Ah, no lograron tal competencia. ¿Por qué? Porque he visto que no lo han desarrollado bien, porque he visto que aún les ha costado. Entonces, a partir de eso, yo voy a hacer mis necesidades de aprendizaje. Generalmente cada experiencia termina y yo hago mis necesidades de aprendizaje. O a veces es por bimestre, ¿no? Terminó el primer bimestre y yo veo cuáles son mis necesidades de aprendizaje. ¿Qué les falta reforzar a mis niños? Entonces, en base a eso, ya yo voy a tener, ¿no? Lo que voy a desarrollar en la siguiente experiencia, ¿no? Otro dice, de la caracterización identificamos situaciones que permitan desarrollar, ¿no? Estas competencias y consideramos, a ver, espérenme, que de nuevo está, ya está, que no puedo ver por el, el anuncio que sale ahí. Ya, entonces, de la caracterización identificamos situaciones que permitan desarrollar estas competencias o consideramos una situación de interés para los estudiantes. O sea, de estas necesidades, yo voy a poder identificar otra situación que me permitan justamente desarrollar eso, ¿no? Entonces voy a identificar la situación que permita desarrollar estas competencias que he visto que aún les falta a mis niños, ¿no? Luego realizamos una descripción de la situación, planteándolo como un problema que necesita ser atendido. Ponemos un título y planteamos el o los retos. O sea, puede ser un reto, pueden ser dos retos, sí se puede, ¿ya? Luego planteamos el propósito, producto integrador y las producciones o actuaciones de proceso o evidencias de aprendizaje, ¿no? O sea, miren, una vez que ya analicé las necesidades de aprendizaje, luego voy a identificar las situaciones que permitan desarrollar estas competencias, luego voy a realizar una descripción de la situación y luego voy a plantearme el propósito, el producto integrador y las producciones o actuaciones de proceso o evidencias de aprendizaje, ¿ya? Luego vamos a formular los criterios que permitan valorar las producciones de los estudiantes, lo que vendría a ser los criterios de evaluación. O sea, ¿qué voy a evaluar de cada actividad? O en este caso, ¿qué voy a evaluar de cada, de la sesión? Generalmente cada sesión. ¿Ya? En cada sesión yo tengo mis criterios que voy a evaluar de cada tema que estoy desarrollando. ¿Ya? Luego voy a plantear las actividades. Voy a dosificar el tiempo, porque eso también hay que ver, como les decía, ¿no? A veces nosotros decimos solo 2 horas, pasamos las 3 horas pedagógicas, ¿no? Lo que es desde que ingresan hasta la hora de recreo. ¿Por qué? Porque justamente a veces no dosificamos el tiempo para las actividades y obviamente se nos pasa, ¿no? Y diseña las sesiones de aprendizaje para concretar la actividad. O sea, este es el proceso, este es cómo vamos a diseñar y elaborar nuestra sesión de aprendizaje.
¿ya? Un ratito, dejo de compartir, chicas. Esperen, sí, porque si no, no va a pasar. A ver, espera. Sí, porque si le pongo este... Ah, no, sí pasó. Entonces, miren acá. ¿Se nota, chicas, o no se notó? ¿Se notó? Miss Marianela, Dime, dime. Sí, Miss. Miss, no sé si es a mí nomás, pero no se ha movido de la diapositiva 7. Ya, a ver, voy a dejar de compartir para ver. Ya, bueno, en el caso, ya estábamos en la diapositiva 10. No sé, chicas, ¿se movió de ustedes también? ¿No se movió? Estaba en el número 7, Miss. Ya, Sí, igual de mí se quedó en las 7. ya, ahí les vuelvo a compartir entonces. Ya, espérenme. Miss Marianela, Dime, dime. una consulta. Yo veo a compañeras nuevas ahí. ¿Ellos son del nivel primaria de nuestro ciclo o ya son avanzados ellos? Ya, algunas son avanzados, ya. Ah, O ya. algunas son nuevas y otras son avanzados. Sí, porque es para todo lo que es primaria. Como en algunos ciclos son 3, 2, entonces todas están dentro de lo que vendría a ser práctica. Ah, ya. Sí, ahora Gracias. ya tenemos más compañeritas. Ya, Miss listo. Marianela, Ahí les ay, comparto. disculpe, Dime, dime. Miss, mejor dicho, en aquí estamos desde el tercer ciclo, ¿verdad? Sí, sí, este es el Yo tercer también, ciclo. Ajá. Miss, gracias. Ya no te preocupes, Marina. Listo, entonces ahí les comparto, chicas. Qué raro. Bueno, habrá sido a lo mejor mi internet también. Ya, esta es la diapositiva 8. Ya, esta es la diapositiva 8. Lo que les decía, ¿qué elementos deben de tener las experiencias de aprendizaje? Lo que les había estado mencionando, que era la situación, el propósito, perdón, la producción o actuación, es donde vamos a realizar lo que vamos a realizar, lo que les hablaba del producto integrador y qué actividades íbamos a realizar dentro de esa experiencia de aprendizaje. Cuando hablamos de actividades, son todas las sesiones que yo voy a trabajar, ¿no? Que yo voy a ir colocando que apunten justamente al desarrollo o al propósito de mi experiencia de aprendizaje. Si yo lo que quiero es que los niños por ahí, ¿no? Logren o conozcan, ¿no? Cuáles son los efectos por ahí de la contaminación ambiental o del cambio climático, etcétera, no sé, dependiendo de mi contexto, ya ahí yo voy a ir colocando todas mis actividades. De ahí les voy a mostrar justamente una experiencia de aprendizaje para que ustedes más o menos se vayan dando cuenta cómo es que se debe de desarrollar, ¿ya? Y luego les había puesto la diapositiva 9, que justamente es cuál es el flujo de elaboración de una experiencia de aprendizaje. La primera parte, que es el diseño y planificación, que lo hacemos en el mes de marzo, cuando hacemos la planificación anual, y ahí es donde yo voy determinando todo lo que voy a hacer durante el año, ¿ya? Luego vamos a tener el diseño y producción del contenido pedagógico, o sea, me junto con mis pares, todos los que somos del segundo grado, supongamos, ¿no? Diseñamos nuestra experiencia de aprendizaje, elaboramos la experiencia de aprendizaje por equipos, por grados, por ciclos, por áreas, etc. Revisamos y validamos la experiencia de aprendizaje y finalmente es aplicada en el desarrollo de las competencias. O sea, lo desarrollo con mis estudiantes. Primero es en nivel general, luego viene ya en el grupo en sí, que somos de grado, y luego ya viene la fase final, que viene a ser con nuestros niños. O sea, ya la ponemos en el campo, ya la ponemos, ya la realizamos, ¿no? Luego en esta diapositiva 10, justamente era cómo diseñamos y elaboramos una experiencia de aprendizaje, ¿no? Acá es cuáles son las pautas que debo de tener. A veces cuando es pura teoría, como que decimos, ay, ¿qué se pone acá? No, cuando ustedes ya entren a la práctica y cuando veamos justamente una experiencia de aprendizaje, vamos a podernos ir dando cuenta. Nadie termina sabiendo al revés y al derecho cómo planificar, porque conforme van pasando los años, el Minedo nos puede ir cambiando, ¿no? Este año hemos planificado así, el otro año nos dice, no, ya no planifiques así, ahora planifícalo de esta manera, ¿no? Entonces, generalmente para hacer las experiencias de aprendizaje, chicas, es con la misma experiencia que ustedes van a ir teniendo en el campo, ¿no?
porque no todas las instituciones educativas planifican de la misma forma, ¿no? Como yo en un inicio les había dicho, el ciclo anterior, ¿no? A veces si vamos a salir y trabajamos en un particular, su forma de planificar es diferente. Si salimos y trabajamos en un colegio estatal, pues obviamente la forma de planificar es diferente, ¿no? Hay más cosas que en el particular para poder realizar, ¿no? Entonces, dentro de este diseño, tenemos justamente que parte de las necesidades de aprendizaje, acá está en el 1, partimos de una necesidad, analizamos los estándares, los desempeños, las competencias para determinar el propósito. O sea, ya sé mi necesidad, ya, muy bien. Tal vez son hábitos alimenticios. Mis niños están comiendo mucha comida chatarra. Se van al kiosco, comen papitas, comen helados, comen, no sé, pancito, mayonesa, salchipapa, etcétera. Ya, pueden ser hábitos alimenticios. Ya sé cuál es mi necesidad de aprendizaje. Quiero que ellos aprendan a una alimentación saludable. ¿Qué voy a hacer? Entonces, cojo mi currículum nacional y comienzo a ver qué estándares, qué desempeños, qué competencias, qué capacidades me van a ayudar justamente a apuntar a esa situación, ¿no? Yo no voy a trabajar pues lo que es en personal social, construye interpretaciones históricas porque no va a tener relación, esa competencia no tendría relación con lo que vendría a ser pues no hábitos alimenticios. Por eso les digo, dependiendo de la situación, yo voy viendo qué competencias, qué capacidades voy a trabajar. Una vez que ya encontré esto, que ya sé qué competencias, qué desempeños, etcétera, del currículo nacional, ya sé, voy a identificar diferentes situaciones que permitan desarrollar estas competencias. Es decir, pero que sean del interés del niño, ¿no? Para que pueda mejorar o pueda fluir mejor esta experiencia. Luego realizamos la descripción de la situación planteándolo como un problema que necesita ser atendido. O sea, soy yo. Nosotros mismos, los como docentes, planteamos, o sea, una vez que yo tengo esta necesidad, yo la planteo, la describo de tal forma que el niño entienda que es un problema, que es algo que nos afecta a todos y que necesita ser atendido. Por ejemplo, son los hábitos alimenticios, ¿no? Entonces yo hablo con los chicos, describo la situación de tal forma, no sé, que tal vez no, a ver, en la institución educativa se ha visto de que los niños están consumiendo demasiadas golosinas, demasiados helados, ¿no? Y esto les está causando tal vez que tengan malestar estomacal, que muchos de ellos hayan tenido que faltar al colegio porque se han sentido mal, etc. Bien, ven cómo yo voy describiendo el problema, o en este caso estoy describiendo la situación y lo estoy planteando ya como un problema. Porque yo les voy a decir, chicos, pero ¿por qué se enfermó la niña o el niño? Ah, profesora, porque estuvo comiendo esto, esto, esto. Ah, entonces ya ellos ya no lo ven como que fuera solamente un simple tema, sino ven que es un problema. Es algo que podemos tal vez mejorar. Mejorar nuestros hábitos alimenticios, mejorar tal vez el consumo ¿no? de esas golosinas, o evitar el consumo de esas golosinas, o qué se puede hacer. Por ahí puedo trabajar lo que son los octógonos, ¿no? ¿Qué son los octógonos? ¿Para qué sirven? O sea, ¿por qué están colocados? ¿Por qué tu galletita tiene 2 octógonos? Entonces, miren cómo voy relacionando de una problemática, por ahí, ¿no? De esa necesidad que yo quería que mis niños aprendan. Entonces, tengo el problema, mire, todo es una secuencia, ¿no? Cómo lo voy relacionando, ¿no? Luego planteo el propósito de mi experiencia, el producto que voy a hacer. Por ejemplo, puede ser mi producto que voy a hacer una feria de alimentos saludables. O sea, mi experiencia termina con eso, una feria. O puede ser dentro del aula, que cada grupo puede elaborar un plato saludable. Entonces, miren cómo voy relacionando todito, y mi propósito, ¿cuál va a ser? Que ellos conozcan la importancia de una alimentación saludable, ¿correcto? ¿Cómo termino eso o cómo logro eso? Que el niño va a descubrir que tal vez las frutas, las verduras, ¿no? Mejoran nuestra alimentación, puede ser una alimentación saludable, y ellos van a hacer sus comidas. Prepara cada grupo y ya aprendieron. Salió del mismo contexto y de una forma más tal vez creativa o de una forma más práctica, el niño va a comprender la importancia de una buena alimentación. Y lo estoy logrando.
Ahora, en base a eso también yo formulo mis criterios. ¿Qué voy a evaluar de cada sesión? Que el niño reconozca cuáles son los nutrientes, que el niño reconozca cuál es la importancia de una alimentación saludable, en matemática, a través de problemas, la receta, qué ingredientes necesito en mi receta, puedo a trabajarlo a través de textos instructivos, el hecho de la receta, ya está entrando comunicación. Entonces, miren cómo todo se va relacionando. Por eso les digo, acá es un poco la teoría, pero cuando ustedes entren a la práctica, cuando realmente elaboremos una experiencia de aprendizaje, van a ver cómo se va a poder lograr y cómo ustedes también van a aprender a hacer esas experiencias de aprendizaje, ¿ya? Luego tenemos, a ver, antes que nos gane la hora, por ejemplo acá, tengo una experiencia de aprendizaje, ¿no? Vamos a elaborar primero, ¿no? A partir de las necesidades de aprendizaje, analizamos el estándar y o desempeños, la competencia, capacidades para determinar el propósito, ¿ya? ¿Cuáles son los alcances? Trabajar una o más áreas curriculares y determinar. Voy a ver el estándar, voy a ver la competencia y voy a ver las capacidades. O sea, ahí tengo que tener mi currículum nacional, ¿ya? Luego que tengo, miren, por ejemplo acá, ¿no? Número 2, ahí está, de la caracterización, identificamos situaciones que permitan desarrollar estas competencias o consideramos una situación de interés para los estudiantes. Por ejemplo, el contexto. Miren, tengo 3, tres de mi contexto. O sea, supongamos estamos que estaba el COVID-19, ¿no? Estaba en ese tiempo el COVID-19. Se venían las elecciones presidenciales y congresales. Y también venía la temporada de lluvias. O sea, habían 3 problemáticas, 3 cosas que yo podía agarrar del contexto. ¿Con qué situación lo podría yo tal vez encaminar? Supongamos si yo hablaba del COVID-19, yo podía hablar de tal vez o relacionarlo con la vacunación de ancianos, lo podía relacionar con el cierre de negocios, porque debido al COVID-19 se cerraron muchos negocios, el tiempo familiar que pasábamos, ¿no? Que pasamos durante el COVID-19, que la familia como que tal vez no se soportaba, ¿no? Porque hubieron también muchos problemas en los cuales, ¿no? El estar todos juntos, como que por ahí el hecho de que diferentes caracteres, antes era solamente nos veíamos en la noche, nos veíamos en la mañana, pero ya pasar todo un día juntos, el tiempo familiar, como que a veces también traía algunas situaciones problemáticas, ¿no? Ahí, ¿no? Las elecciones presidenciales, podía trabajar la propaganda que hay ahorita o que había en ese tiempo por radio y televisión, todo hablaban de qué presidentes, de los congresistas, ¿no? La preferencia de la familia por un partido político en general, la responsabilidad para participar, ¿no? El hecho de que los padres, las personas adultas vayan y voten, ¿no? Por ahí en la temporada de lluvia, ¿qué situaciones podrían salir, no? El cierre de carreteras por los huaicos, las inundaciones, el desborde de ríos, la aparición de productos tiernos, los frutos de temporada. O sea, miren cuántas cosas yo voy sacando de cada contexto, ¿no? O sea, que yo podía trabajarlo en mi experiencia de aprendizaje. Entonces, esta es la segunda parte, ¿no? O sea, miren, primero busqué lo que eran los estándares, las competencias, capacidades. Luego voy a buscar una situación que permita desarrollar esas competencias que yo quiero trabajar con mis estudiantes. Luego tenemos, en la número 3, por ejemplo, realizamos una descripción de la situación planteándolo como un problema, lo que les decía y que habíamos visto en la primera parte. Por ejemplo, mira, acá hay algunos alcances. Las situaciones pueden ser reales o simuladas. Lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Debe despertar el interés y motivación del estudiante. Debe ser abierta y permitir dar diversas respuestas. O sea, no que quede en una sola. Hacer un tríptico. No, sino que nos puedan dar más posibles soluciones. Planteamos el reto en forma de pregunta o descripción. Por ejemplo, miren, ahí hay uno que dice, recuperando el negocio familiar. Dice, debido a las prohibiciones, ese vendría a ser mi situación que yo voy a poner en mi experiencia. Dice, debido a las prohibiciones que planteó el gobierno por esta pandemia que afecta a toda la población, el negocio de mi madre, que consistía en un pequeño restaurante en la cual, todos de la casa poníamos el hombro para atender a los comensales, que eran los vecinos del pueblo, y los mineros que bajaban a consumir sus alimentos 3 veces a la semana, tuvo que cerrar. Sin embargo, ahora que ya se están reaperturando
lentamente algunos negocios con ciertas restricciones, puede reabrirse el negocio de mi madre, pero como no está permitido las aglomeraciones, pienso que se puede atender empleando otras estrategias que no rompan las provisiones establecidas. Ya planteé la situación en forma de un problema. Ahora, viene el reto. Recuerden que el reto tiene que estar en una pregunta. O sea, siempre el reto yo lo voy a plantear en forma de pregunta. Dice, ¿qué estrategias se pueden emplear para reabrir el negocio familiar que no genere pérdidas económicas? ¿Cómo puedo asegurar que estas estrategias de atención mejoren las ganancias? Entonces, mire, ya planteé el problema, la situación, y ahora a través de 2 preguntas estoy planteando el reto. ¿Por qué planteo el reto? Porque dice, ¿qué estrategias? Entonces los niños me pueden decir, Miss, ¿qué tal si el señor pone mesitas y puede tal vez poner esas X que se colocaban antes como para que acá esta mesa sea solo para uno o esta mesa sea solamente para 2? O sea, ya ellos me van a dar estrategias. Profesora, tal vez puede ser de que divida el ambiente, ¿no? O que las mesas las pongas más separadas, etcétera, porque acá dice, ¿no? ¿Qué estrategias se pueden emplear para reabrir el negocio familiar que no genere pérdidas económicas? ¿No? Entonces, los niños me van a decir, ellos van a plantear sus estrategias. Ahora dice, ¿cómo puedo asegurar que estas estrategias de atención mejoren las ganancias? O sea, porque también ahí voy a entrar un poco de matemática. ¿Cómo aseguro yo a mis, haciendo una evaluación, haciendo esto, haciendo el otro? Podemos, tal vez la familia puede comenzar a ver si llegan o no llegan los comensales, si pasa o no pasa esto. Entonces, miren, a través de 2 pequeñas preguntas, cómo yo, esta problemática va a hacer que genere de mis niños, ¿no? Diferentes respuestas, diferentes actividades que se puedan realizar para poder apoyar a eso. Pero este es un poco más sencillo, ¿no? De ahí vamos a ver otra en otro contexto. Ojalá que nos alcance el tiempo. El otro, el 4, dice plantear el propósito, ¿no? Vamos a plantear el propósito y el producto integrador. Miren cuál es el propósito. Dice, analizar, diseñar y fundamentar una propuesta. O sea, los niños van a elaborar una propuesta de reapertura del negocio. O sea, cada niño va a hacer su propuesta. O sea, no es que nosotros le vamos a dar, miren. El propósito va a ser que cada uno de ellos haga su propuesta. O sea, un niñito, Pepito, va a decir, profesora, mi propuesta es que tal vez los señores, ¿cómo se llama?, separen las mesas, o tal vez puede ser de que los señores atiendan, no sé, por horas, o los señores preparen ciertas comidas así. Ya, eso es su propuesta de ellos para poder reabrir ese negocio. ¿Ven? Considerando nuevas formas de atención, las prohibiciones y que generen ganancias a la familia. ¿Cuál va a ser mi producto integrador? O sea, ¿dónde se van a unir todas las áreas? En el plan de reapertura del negocio familiar, tomando en cuenta, por ejemplo, los gastos e ingresos que generaría y planteando estrategias de atención que promueva la reflexión y el cuidado para evitar el contagio. Miren cómo es mi producto. Puedo hacer una reapertura, ahí va a estar mi plan. Pero ¿qué tengo que ver? ¿Cuáles son los gastos? ¿Cuáles son los ingresos que va a tener la familia? ¿No? Voy a plantear estrategias para que cómo se puede atender, ¿no? Pero a la vez que nos podamos cuidar, evitando el contagio. O sea, en ese tiempo, pues, ¿no? COVID-19. Producciones, o sea, ¿qué productos va a tener mi experiencia de aprendizaje? Por ejemplo, el informe de gastos y propuestas de precios de los servicios que brindarían en la reapertura, ¿no? Puede ser que solamente hagan menú, puede ser que solamente hagan platos a la carta, ¿no? Entonces, ¿qué gastos van a tener? ¿No? Tal vez se tiene que, cuando entren las personas, se les tiene que dar alcohol, se les tiene que dar tal vez por ahí, ¿no? Si no han traído mascarilla, las mascarillas, ¿no? ¿De qué forma nosotros podemos hacer justamente esta reapertura mediante un plan, ¿no? ¿Y qué producciones voy a tener? Un informe de gastos, de ingresos, tal vez de ingresos, puedo hacerlo a través de una tabla. Miren todo lo que podría yo hacer, ¿no? Otro, el análisis de ingresos periódicos con propuestas de los precios por servicios, o sea, periódicos al mes, a los 2 meses, cómo es, si funcionó, no funcionó, se logró, no se logró, a través de esos productos integradores, ¿ya? Luego tenemos por acá la otra parte, la 6, que dice plantea actividades,
¿no? O sea, dentro de plantear actividades, por ejemplo, está lo que les decía, son en sí las sesiones de clase, ¿no? Por ejemplo, actividad 1. Recogemos información de precios y costos de los insumos y condiciones de seguridad para reabrir nuestro negocio. Por ejemplo, necesito insumos. En ese tiempo era que, perdón, el alcohol, ¿no? ¿Qué más necesitábamos? El jabón, ¿no? Tal vez el papel toalla para que se sequen las manitos, o sea, fueron ahí, ya se sequen, ¿no? Por ahí puede ser de que las mascarillas, ¿no? Puede ser los fleece que utilizábamos, ¿no? Para echarles al esto, las alfombritas que se colocaban a veces al inicio, ¿no? Los tapetitos para que tenían alcohol, perdón, o lejía, creo, ¿no? Para que los zapatitos lo sacudan ahí y puedan ingresar. Entonces, miren todo lo que podía hacer. Esa era mi primera actividad. Segunda actividad, realizamos comparaciones matemáticas entre los gastos y los posibles ingresos a diferentes precios del servicio y planteamos en tablas y gráficos. Miren cómo ya estoy haciendo otra actividad que apunta a mi reto, ¿no? Y que es del área de matemática. Actividad 3. Explicamos ingresos a diferentes costos y relacionamos con expresiones matemáticas como las progresiones aritméticas y las funciones lineales. Matemática. Reprisamos la presentación del plan de reapertura del negocio familiar. Comunicación. O sea, todas esas actividades se tienen que ir relacionando y apuntando justamente al logro al propósito que tengo, perdón, yo de mi experiencia de aprendizaje. ¿Ya? Esto de acá, ya este es un esquema, por ejemplo, ¿no? El esquema para presentar la experiencia, la primera parte, datos generales, semanas, planteamiento de la situación, qué situación voy a abarcar, los propósitos que vienen a ser competencias, los criterios, las producciones, el enfoque. Ahora hay otro modelo que se está utilizando mucho. Bueno, estos quejes, bueno, eso ya no. Cómo diversificar. Les voy a mostrar, voy a dejar de compartir, chicas. Les voy a mostrar una experiencia de aprendizaje, ¿ya? Como para que ustedes, rapidito, antes que se nos acabe. A ver, espérenme. Por acá debo de tener alguna. Para que ustedes lo puedan, ¿cómo se llama? Verificar justamente todo lo que hemos hecho. Ahorita lo que les voy diciendo. A ver, espérenme. Que tiene que ver con justamente un poco de la alimentación, lo que les decía. Por acá lo tengo, ¿no? Ya está. A ver, ahí les voy a compartir lo que les decía que tenía que tener un título, todo, el número, todo. Ya. Rapidito nada más, como para que lo puedan ver. Para ya la siguiente clase, ya vamos a trabajar. Entre todas vamos a ir viendo una experiencia de aprendizaje. Miren, por ejemplo, acá en esta experiencia de aprendizaje dice, ¿no? Un título que apunte justamente a lo que vendría a ser la situación que yo quiero trabajar en esa experiencia de aprendizaje, ¿no? Que tiene que apuntar. Por ejemplo, asumimos un estilo de vida saludable conociendo los aportes de los alimentos. O sea, yo que voy a trabajar ahí justamente todo lo que son los alimentos y en base a que tal vez he visto por ahí que mis niños están comiendo mucha comida chatarra, etcétera, ¿no? Viene la primera parte de datos informativos. Miren, acá viene una situación de contexto, ¿ya? Por ejemplo, ahí dice, ¿no? En la institución educativa se ha observado que muchos hogares mantienen una inadecuada cultura alimenticia. Y esto se ha podido observar en las loncheras que envían a sus niños. Estamos partiendo justamente de lo que observamos en el aula, ¿no? En los alimentos que consumen en el kiosco y en sus comentarios sobre los almuerzos preparados en casa, ¿no? Porque a veces los niños hablan, ¿no? Ah, yo he comido hoy día esto, he comido pollito frito con papitas, he comido como se... No nos hablan de tal vez alimentos más saludables, ¿no? Sino que nos hablan mucho de tal vez comidas que son altas en grasas, ¿no? Se evidencia también que la mayoría de familias consumen alimentos elevados en calorías, lípidos, glúcidos, carbohidratos, al mismo tiempo que consumen alimentos procesados y transgénicos. Por ejemplo, acá podemos hablar de lo que es un alimento orgánico, transgénico, procesado y transgénico, ¿no?
Para dar a conocer a los estudiantes y familias esta problemática, se ha planteado desarrollar en esta experiencia actividades donde los y las estudiantes puedan conocer el valor nutritivo de los alimentos y así invitarlos a tener un estilo de vida saludable. Por ello se plantean los siguientes retos, lo que nos dice también ahorita que hemos estado viendo la teoría, ¿no? O sea, tengo la situación, ya lo convertí en una problemática y ahora ¿qué tengo que apuntar o qué tengo que hacer? El reto. Dice, ¿nuestros hábitos alimenticios son los adecuados para tener una vida saludable? Entonces yo le pregunto eso al niño, ¿será correcto? ¿Tus hábitos alimenticios son adecuados? A ver, se va a poner a pensar, ¿no? Va a decir, ¿son adecuados, no son adecuados? ¿Qué es lo que como, qué no como? Etcétera, ¿no? Y luego es, ¿cómo podemos desarrollar un estilo de vida saludable para mi familia y comunidad? Cuando tú pones el cómo, es abierto. Es decir, el niño va a decir, ¿cómo? No sé, comiendo esto, haciendo ejercicio, evitando la comida tal, ¿no? Entonces ya el reto siempre se plantea a través de preguntas, ¿ya? En base a eso se dice lo que podemos trabajar, tal vez. Miren, vienen el propósito de la experiencia, viene el producto de la experiencia, las actividades a desarrollar, ¿ya? Luego viene, por ejemplo, acá las competencias, los desempeños, las metas, las actividades, los criterios, la evidencia y el tipo de instrumento. Mira, todo esto viene. Y esta última parte de acá, acá está, mire. Y dentro de cada semana, a ver, no sé si me escucharon, chicas. ¿Se escuchó o se está No, observando? lado. Recién, profesora, te escuchamos. Acordado. Se había congelado, ya, perdón. Lo que les estaba mostrando acá, chicas, es justamente un modelo de una experiencia de aprendizaje, pero ya nos está ganando la hora. A ver, espérenme, voy a dejar de compartir acá, ya. Miren, en la siguiente clase ya yo les voy a mostrar nuevamente la experiencia de aprendizaje antes de entrar a lo que son las sesiones de aprendizaje, porque vamos a hacer un trabajito en la clase. Posiblemente sea la elaboración de esta experiencia de aprendizaje. Si alguna tiene a la mano alguna experiencia de aprendizaje de lo que ha trabajado en su práctica, o si es nuevo para ustedes, no hay problema. Y vamos a trabajar justamente esto, ¿no? Vamos a ir analizando una experiencia de aprendizaje. Yo voy a traer una experiencia de aprendizaje y ahí vamos a ir analizando justamente todo lo que hemos visto ahorita en la teoría. ¿Ya? Todas las partes que tiene, qué cosas, qué elementos tiene una experiencia de aprendizaje para que podamos reconocer y también más adelante elaborar nosotros nuestra experiencia de aprendizaje, ¿ya? Que eso va a ser, es algo complicadito, pero vamos a ir haciendo al menos la primera parte de la experiencia de aprendizaje, lo que es elaborar una situación significativa. ¿Ya, chicas? Entonces, bueno, hoy día no van a tener ninguna actividad, no hay nada para presentar, pero sí, como les repito, para la siguiente clase, si alguna tiene por ahí su experiencia, una experiencia de aprendizaje, bacán para que podamos ir analizando las situaciones. Yo voy a conseguir varias experiencias y vamos a ir analizando las situaciones significativas de cada experiencia para que ustedes se vayan empapando justamente de eso, cómo podemos elaborar una situación de aprendizaje, una situación significativa dentro de mi experiencia de aprendizaje, que apunte justamente a una necesidad o en este caso que apunte a un contexto del estudiante. Ya, chicas, hasta ahí hay alguna pregunta, hay algo más. Como les decía, vayan buscando sus colegios donde vayan a hacer su práctica. Yo les comento la próxima clase qué es lo que más o menos necesitamos. Ya las que han llevado práctica en el ciclo anterior ya saben cuál es el mecanismo, ya que son 3 veces por semana, ¿no? Y en base a eso, inclusive la mis quería toda la semana, 3 veces por semana y para darles la carta y todo eso. Igual cualquier cosa yo les voy a estar comunicando por el grupo. Si hay alguna que no esté en el grupo, para que dé su número
o se comunique con la compañera que es la, en este caso, ¿cómo le dicen? La que lleva el grupo y para que le pueda, ¿cómo se llama? Anexar, ¿ya? Delegada, Miss. Dime, Yuri. La delegada, la delegada. Claro, la delegada. ¿Quién es la delegada acá en este grupo? La compañera Giovanna. Profesora, vamos a hacer un grupo porque tenemos que integrar a las nuevas. Ya. Ya, no hay problema. Me pasan la voz, me incluyen, tienen mi número ya. Así es que no hay Miss problema. Una consulta. ¿Todos los martes vamos a tener clase con usted o también quincenal? Quincenal. Ah, listo. Ya. Gracias, Miss. De acá no nos vemos hasta ya octubre. Ya no nos vemos hasta qué día. A ver, por acá tengo mi calendario. Claro, si ahorita estamos, hoy día estamos 26. Entonces no nos vemos hasta el 10 de octubre. ¿Ya, chicas? Dejando una semana igual, ¿ya? Esto ya yo, si no me equivoco, ya está dentro de su plataforma, ahora sí aparece como curso selectivo, si no me equivoco es. Ahí yo les voy a igual colocar la clase, todo, para que ustedes, y el sílabus para que ustedes lo puedan tener, ¿ya, chicas? Porque esta vez sí está dentro de la plataforma. El ciclo pasado no estaba. Entonces, pero igual las notas están, no se preocupen. Yo voy a consultar con la Miss para poder ver cómo hacemos para que ustedes lo vean lo de sus calificaciones. ¿Ya, chicas? Entonces, bueno, ya les robé 5 minutos, chicas. Si no hay ninguna pregunta más, ya nos estaríamos viendo la siguiente clase y las que tienen, como les vuelvo a repetir, experiencias de aprendizaje, esa va a ser su tareita tal vez, consíganse para poder ir analizando las situaciones significativas de cada experiencia de aprendizaje. ¿Ya, chicas? Entonces, eso sería todo. Ya nos estaríamos viendo la siguiente clase, chicas. Un gusto. Ya, Miss, hasta luego. Nos vemos. Cuídense. Buen fin de semana. Chao.